Lo que hemos hecho antes, cuando hemos trabajado con estas restricciones de desigualdad, ha sido caracterizar esos óptimos, esas condiciones, que eran una condición realmente necesaria, mediante un carácter geométrico. Ahí hemos construido nuestra región, ahí hemos construido unos conjuntos de direcciones, F caligráfica y G caligráfica, y ahí hemos dicho, pues mira, si el punto es un mínimo local, entonces no puede haber vectores que sean de descenso de forma simultánea con direcciones factibles. Ahora bien, habíamos caracterizado eso también diciendo, no me hace falta estudiar todo el conjunto, únicamente las restricciones que sean activas. Pero el problema es que eso, como hacíamos en el ejemplo anterior, implicaba tener que construir explícitamente el conjunto f sub 0, el conjunto g sub 0, ver si había algún vector que tuviese los dos. Era un coñazo. Entonces lo que nos gustaría a nosotros es tratar de ver si hay alguna condición un poquito más algebraica, algo que tenga más ecuaciones, más cuentas, en lugar de tener que construir esos conjuntos. Lo que aquí vamos a llamar nuestras condiciones de óptimo de Fritz-John para nuestro problema con desigualdades es únicamente coger el mismo resultado anterior de los G sub 0 y los F sub 0 y expresarlo ahora algebraicamente con cuentas. Eso es lo único que hace. Se llama condiciones de Fritz-John porque fue quien se puso a estudiar estas condiciones precisamente y cómo cambiar el teorema de un punto de vista geométrico a un punto de vista algebraico. Entonces, de nuevo, vamos a considerar, vamos a considerar de nuevo nuestro problema que va a ser el P, que es minimizar nuestra función f de x sujeto a una serie de restricciones que vamos a poner g sub i de x menor o igual que 0 para todo i desde 1, 2 hasta m. Y nuestro punto x estaba en un cierto conjunto x mayúscula, donde ¿quién era cada cosa? El x era un subconjunto de E sub n abierto, obviamente no vacío, porque si es vacío, pues no hay problema que estudiar, no vacío. Y tanto la función f como nuestras restricciones g sub i eran funciones que iban de todo E sub n en E sub 1, para todo i desde 1 hasta m, ¿vale? Entonces, nuestro teorema de Fritz-John lo único que hace es dar una caracterización algebraica de esas condiciones. Es decir, teorema de Fritz-John con nuestras condiciones. Lo que nos dice es vamos a estudiar cómo reescribir esos dos conjuntos. Entonces, sea nuestro punto x rayita perteneciente a S, a lo mejor lo ponemos aquí, em, el conjunto S sería entonces nuestro conjunto total de restricciones, que sería el S dado por todos aquellos X pertenecientes al X mayúscula, tales que se verifican todas estas restricciones G sub i de X menor o igual que 0 para todo I desde 1 hasta M. ¿Vale? Entonces, dado un punto factible, un punto X perteneciente a S de nuestro problema P, si llamamos I mayúscula a nuestro conjunto de índices de las restricciones activas, es decir, donde G sub i de X rayita es igual a 0, que eran nuestras restricciones factibles, vamos a suponer las mismas condiciones que antes. Es decir, supongamos que tenemos dos cosas que suponer. Primera parte, tanto la f como las g sub i con i perteneciente a i son
diferenciables en el punto X rayita. ¿Y qué ocurre con las restricciones G sub I, donde el I no está en el conjunto de restricciones activas? No hacía falta pedirle la diferenciabilidad, un mínimo de buen comportamiento que es simplemente continuidad. Vale, pues estas son continuas en el punto X rayita. ¿Vale? Bueno, pues si nuestro X rayita es un mínimo local de nuestro problema P, entonces existen escalares que podemos llamar mu sub 0 y mu sub I con I perteneciente a I, no todos nulos, tales que si recuerdas, ¿qué hacíamos nosotros con los conjuntos? Construíamos un conjunto f sub 0, que el conjunto f sub 0 tenía intervención de el gradiente de f en el punto x rayita, ¿verdad? Y construíamos también un conjunto g sub 0 donde aparecían los gradientes de los g sub i en el x rayita. Pues lo que nosotros hacemos ahora es coger una combinación lineal de estos elementos, es decir, multiplicamos nuestro gradiente por este mu sub 0, multiplicamos cada uno de estos elementos por unos mu sub i y sumamos para i perteneciente a i y hacemos la combinación lineal de estos vectores. Pues lo que estamos viendo es que la combinación lineal de estos vectores es justamente 0. Claro, literalmente, ¿qué nos está diciendo esto? Si nos vamos a álgebra lineal, ¿qué significa esta condición? Cogemos un vector que es el vector gradiente, otro vector que es el vector gradiente de g sub i en el punto x, y estamos realizando una combinación lineal de todos esos vectores. Y hay unos escalares no nulos, de modo que esa combinación lineal es 0. Eso me está diciendo en realidad que los vectores gradiente f de x y los gradientes de las restricciones son vectores linealmente dependientes. Es lo único que nos está diciendo esto. Claro, precisamente si la intersección de esos dos conjuntos, ¿cómo era? Si había una intersección no vacía, Vale. si había una intersección no vacía, es porque tenía que haber un vector que estaba en ambos sitios, ¿verdad? Entonces podíamos expresar ese vector como, o bien como uno, o bien como el otro, de forma dependiente. Eso es lo que estamos traduciendo aquí realmente. Pues entonces, lo único que estamos pidiendo aquí es que estos escalares tienen que ser todos estrictamente positivos o cero para todo i perteneciente a i. Esta condición extra es la que hace que no estemos hablando exactamente de dependencia lineal, porque no estamos permitiendo esas combinaciones negativas, por así decirlo. Entonces, solo estamos permitiendo combinaciones lineales de una forma, en ese cono de direcciones que estamos teniendo. ¿Vale? Esa es la diferencia de la dependencia lineal si no añadimos la condición de los mus 0 y mus i. Porque, por ejemplo, si tuviésemos el vector 1, 1 y el vector 2, 2, es cierto que estos dos vectores son linealmente dependientes, ¿verdad? Pero no son linealmente dependientes con la condición de los escalares tienen que ser mayores o iguales que 0. Porque para ver la dependencia lineal tendrías que coger aquí un menos 2 y aquí un 1. Ah, esto no vale porque este menos 2 no es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Por eso es un poco diferente esta condición. ¿Vale?
Si te fijas, aquí lo único que estamos pidiendo es el gradiente en las restricciones que son diferenciables, ¿verdad? Donde tenemos las restricciones activas. ¿Qué ocurre en el caso en el que las restricciones no activas, aparte de ser continuas, también tengan ese mejor comportamiento? Que podemos hacer la misma condición, pero sumando todas las restricciones directamente. Es decir, no sé si ponerlo dentro del teorema o aparte. ¿Cómo lo ponemos? Venga, además, pues como parte del teorema, ¿no? Si las restricciones no activas, es decir, las restricciones G sub i con i no perteneciente al i también son diferenciables. En ese punto x rayita podemos expresar esa combinación diciendo, pues mira, tienes un mu sub 0 por el gradiente de f en el punto x rayita, haces una suma, pero de los mu sub i por los gradientes de g sub i en el punto x rayita, solo que en lugar de hacerlo para i perteneciente a i, lo haces para todo, es decir, para todo desde 1 hasta m. Coges todas las restricciones. Todo esto tiene que ser igual a 0. Todos tus mu sub i por g sub i en el punto x rayita, eso tiene que ser igual a 0 para todo i desde 1, 2 hasta m. Los vectores tienen que tener coeficientes positivos, es decir, los mu sub 0 y los mu sub i tienen que ser todos mayores o iguales que 0 para todo i desde 1, 2 hasta m. Y la condición es que no todos son nulos. Es decir, ¿cómo lo ponemos de una forma? El vector mu sub 0 y aquí mu sub 1 hasta el mu sub m tiene que ser distinto del vector 0. Es decir, que no todos sean nulos. Estos elementos que aparecen aquí, estas restricciones, igual que las pongamos en esta versión o en esta versión de aquí, es lo que se llaman las condiciones de óptimo de Fritz-John. Si te fijas, ¿hay alguna asignatura que te recuerde eso de cojo y multiplico por unos escalares y derivo? Había una cosa parecida que era lo que hacíamos con los multiplicadores de Lagrange, que cogíamos la función y para calcular mínimos o máximos multiplicamos la función por un escalar, las restricciones por escalares y luego derivábamos. Y lo que hacíamos era imponer que esa derivada tenía que ser cero, que es más o menos una cosa parecida a lo que estamos haciendo aquí con esta condición. Por eso, estos escalares que aparecen aquí, estos mu sub 0 y mu sub i, se suelen llamar también los multiplicadores de Lagrange generalizados o multiplicadores de John Fritz o Fritz-John. Fritz-John. Ahora, esta restricción que tenemos aquí es un poquito especial
esta mu sui g sui mayor o igual que 0. Es lo que se llama, esta de aquí, la restricción de holgura complementaria. Si te fijas, pueden ocurrir dos cosas. Nos está indicando, por un lado, los musui no pueden ser negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurriría si el musui fuese estrictamente positivo? Que entonces, ¿qué pasa con el g sui en el x rayita? Que tiene que ser cero. Y si es el cero, eso significa que la restricción g sui es una restricción activa en ese punto, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre en la situación contraria? ¿Qué pasa si es el G sui? Perdón. ¿Qué pasa si es el mu sui el que es cero? Que entonces el G sui en principio podría valer lo que tú quisieses, ¿verdad? Pero Sí. si te fijas aquí, las restricciones de nuestro problema eran restricciones de menor o igual, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que te está diciendo el otro caso posible es que su G sui sea como estrictamente negativo, ¿verdad? Y si el G sui es estrictamente negativo, entonces en este producto, ¿qué es lo que tiene que ser cero? El mu sui. Oye, ¿podrían ser las dos cosas cero? Perfectamente. No hay ningún problema en que las dos cosas sean cero. Lo que estamos diciendo es que si hay algún caso extremo, entonces sabes automáticamente información sobre o bien el correspondiente multiplicador o bien sobre la restricción activa. ¿Vale? De nuevo, este resultado, ¿qué es lo que hace? Darme condiciones para ver cuándo un punto no es un óptimo, cuando un punto no es un mínimo de nuestra función. Es para lo que sirve, para descartar. Solo que en lugar de tener que construir explícitamente los conjuntos, lo que hacemos es una condición algebraica. ¿Vale? Por ejemplo, voy a intentar hacer uno un poquito más sencillo que el de antes. Ejemplo. Consideremos el problema problema P, que va a ser nuestro problema de minimizar. Vamos a hacerlo con funciones cuadráticas, ¿no? X menos ¿cuánto? ¿Cuánto quieres? Lo que más rabia te dé. Te dejo elegir. Uy, a ver. eh, ¿Tienen que ser menos? No, puede ser más. Venga, pues vamos a cambiarlo. Más 3. Más 3 Mm, cuadrado más y ahora menos 1. O sea, sí, más 1. y O menos menos 1 al 1. cuadrado, ¿no? Sí. Venga. Sujeto a una circunferencia que sea, yo qué sé. Vamos a ir poniendo aquí geométricamente lo que tenemos. Métricamente. Nos hemos ido de cuadrante, ¿no? Porque esto está en el segundo cuadrante. O sea que tendríamos algo. Opa, ahí. Ah, esto fue. El segundo cuadrante. Y Y. Nuestro X. Y este punto estaría en el -1, -2, -3. En el 1, 2 estaría por aquí, ¿verdad? Vale, este sería el puntito centro de esa función. Y ahora, venga, ¿qué circunferencia quieres?
Mm, X, la llevamos para la derecha, x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Y vamos a poner ahora y más 2 al cuadrado. Y vamos a ponerla que sea radio 2 menos 4 menor o igual que 0. Es decir, esta restricción, ¿cuál sería? Teníamos aquí el punto 1. Teníamos el punto menos 1 menos 2. Teníamos aquí nuestro centro, ¿verdad? Ya teníamos que poner radio 2. Más o menos esta circunferencia. Chispa arriba, chispa abajo, ¿verdad? Esta sería esta condición que tenemos aquí. Vamos a poner una recta, por ejemplo, ¿qué recta? ¿Qué recta quieres? Una recta que pille Que dónde. tienes que pasar por... No, tiene que cortar a la circunferencia, Sí, ¿no? una, por ejemplo, no sé, que en algún punto de por aquí puedo cortarla bonita, puedo cortarla fea. Eso ya como más coraje te dé. Am, por ejemplo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a poner demasiado sencilla. Am, iba a decir, voy a coger una recta que sea em, horizontal, pero bueno, a lo mejor podemos poner, yo qué sé, justo en este punto de aquí, ¿no? Queda muy feo otra vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a coger. No, mira, vamos a hacer. En lugar de coger la circunferencia completa. Bueno, sí que estamos cogiendo la circunferencia completa, ¿no? Vamos a coger este piquito de aquí. ¿Vale? Este piquito. Este puntito, ¿no? Este puntito sería ¿qué punto? El punto menos 1 menos 2. Y vamos a coger que pase por el punto menos 1 menos 2. Y luego va a ser la recta igual a x. ¿Vale? Es decir, una recta que vaya para allá. Eso significa que si pasa por el punto menos 1 menos 2, tengo que sumarle, no, tengo que restarle 1, ¿verdad? Esta recta. Igual a x menos 1, ¿vale? O sea que vamos a coger esta recta de aquí. Así, ¿verdad? El 1 vale 0. Exactamente. Esta va a ser nuestra recta. Y vamos a coger este trozo de circunferencia que tenemos así, ¿vale? Y vamos a coger más cosas. Vamos a coger también. ¿Qué cosa cogemos? Mm, Vamos a tener esta recta, si es la recta igual o y menos x menos 1, queremos la parte de abajo, menor o igual que 0, ¿verdad? Con esto de momento tenemos todo lo que está dentro, ¿cierto? De esta circunferencia. Vale, vamos a ponerlo así porque nuestro conjunto entonces, ¿cuál sería? Sería este conjunto. Esto lo estamos cortando por aquí. Y nos estamos quedando al final con este conjunto relleno. Estas serían nuestras restricciones, ¿verdad? ¿Se ve eso más o menos? A lo mejor voy a Sí. intentar. Bueno, venga, lo dejamos así, ¿no? Entonces, con todas estas restricciones que tenemos ahora, geométricamente, ¿qué era nuestra función? Nuestra función, cuando habíamos dibujado en 3D, era ese paraboloide, ¿verdad? Que iba creciendo, creciendo, y lo que veíamos es cuándo tocaba justamente a nuestro conjunto para ver, ahí estaba el mínimo. Si hacemos las proyecciones, que serían como una especie de curvas de nivel, sí podemos analizar ese comportamiento diciendo, oye, en realidad lo que estás haciendo es, cógete, a poner en discontinuo, la circunferencia, ¿verdad? Estos son los valores de x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y vamos avanzando. Y vamos avanzando.
y vamos avanzando, ¿verdad? Y la pregunta es, avanza, avanza, avanza hasta que coges primero tu conjunto, ¿verdad? Que parece que aquí para estos elementos que tenemos aquí, que serían nuestras curvas de nivel, ¿dónde parece que toca primero? Parece a lo mejor que toca primero en este punto, ¿verdad? Parece geométricamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede ser ese punto justamente nuestro óptimo? Entonces, haciéndote el dibujito, este punto, que sería el punto x rayita y rayita dado por el menos 2 menos 1, no, perdón, menos 1 menos 2, menos 1 menos 2, parece un mínimo o un candidato a mínimo local. Bueno, pues vamos a estudiar las condiciones de Fritz-Young para ver si este punto es un mínimo local. Entonces, vamos a ver cuáles serían las ecuaciones de Fritz-Young para el punto x rayita y rayita igual al menos 1 menos 2. De forma similar tenemos que estudiar los gradientes y las restricciones que sean activas o no activas. En este caso nos dan igual porque las dos como son. Las dos son diferenciables, ¿verdad? Oye, da la casualidad de que las dos son activas. Venga, pues vamos a estudiar las dos. Entonces, calculamos tanto nuestra función como las correspondientes derivadas. Es decir, tenemos, por un lado, nuestra función f de xy. Hemos dicho que era la función x más 3 al cuadrado. Y luego y menos 1 al cuadrado. Cuando calculamos el gradiente, ¿qué nos queda? Gradiente de f en xy sería 2x más 3 y 2 y menos 1. Evaluamos el gradiente de f en nuestro punto, que es el menos 1 menos 2, y nos queda, ¿qué vector? Menos 1 más 3, 2, 2 por 2, 4. Y aquí nos queda menos 2 menos 1 menos 3, menos 6, ¿no? Vale. Calculamos nuestra restricción G1 de xy, que es la restricción x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado menos 4, ¿verdad? Sí. Calculamos el gradiente y nos queda gradiente de la G1 en el punto xy, que sería 2x menos 1, ya está, y 2 y más 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale el gradiente de G1 en el xy? Perdón, en el menos 1 menos 2. Nos quedaría... ¿cuánto? Menos 1 sería... perdón, aquí. Menos 1 menos 1 menos 2 por esto, menos 4, ¿verdad? Y aquí nos quedaría menos 2 más 2 sería 0, ¿no? Y por otro lado, la G sub 2 de xy, hemos dicho que es la restricción y menos x menos 1 y menos x menos 1. Entonces, el gradiente de G sub 2 xy, esta es sencilla, ¿no? Porque nos queda 1, no, perdón, menos 1
1 y cuando evaluamos gradiente de g sub 2 en el punto menos 1, menos 2 nos queda también menos 1, 1. ¿Vale? Ya tenemos los tres elementos, ¿cierto? Entonces ahora debemos ver si existen escalares mu sub 0, mu sub 1, mu sub 2 mayores o iguales que 0, tales que podamos expresar el vector mu sub 0 o el gradiente por el mu sub 0, ¿verdad? Menos 1, menos 2, más el mu sub 1 por el gradiente de g sub 1 en el menos 1, menos 2, más el mu sub 2 por el gradiente de g sub 2 en el menos 1, menos 2, y eso sea igual a 0, ¿verdad? Este es el vector nulo, es decir, si solo sí, lo que tenemos que sería mu sub 0 por el 4 menos 6, 4 menos 6 traspuesto, más el mu sub 1 por el menos 4, 0 traspuesto, más el mu sub 2 por el... ¿Dónde está? Menos 1, 1 traspuesto, todo eso tiene que ser igual al 0, 0 traspuesto. Es decir, obtenemos así el sistema que nos quedaría 4 mu sub 0 menos 4 mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0. Luego tenemos 6, bueno, menos 6 mu sub 0. Tenemos 0 por este nada, es decir, más mu sub 2 igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos, ¿verdad? O sea, tratamos de resolver y de aquí si resolvemos, hombre, aquí hay una primera relación que sería, de esta ecuación obtenemos que mu sub 2 tiene que ser 6 veces mu sub 0. Y entonces, si sustituimos en la de arriba, ¿qué ocurre? Teníamos que menos 4 mu sub 1, o bueno, vamos a ponerla, no me equivoco, que 4 Pablo, mu un sub 0. momento, Pablo. Dime. Un momento. Para un momento. Tengo que parar un momento. Entonces, si ahora de la primera tenemos el 4 mu sub 0 menos 4 mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0, nosotros hemos obtenido ya el mu sub 2, o sea que nos queda 4 mu sub 0 menos 4 mu sub 1 menos 6 mu sub 0 igual a 0, ¿verdad? Y aquí nos queda entonces el 4 mu sub 1 pasa para la derecha, 4 mu sub 1 es igual a 4 mu sub 0 menos 6 mu sub 0 nos queda menos 2 mu sub 0, ¿verdad? Y de aquí que sacamos que mu sub 1 ¿cuánto vale? Menos 1/2 de mu sub 0. Claro, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Yo tengo que encontrar escalares, no todos nulos, ¿verdad? Pero que además sean positivos. Claro. Entonces, opción 1. ¿Qué pasa si mu sub 0 es igual a 0? Que entonces, ¿cuánto valen mu sub 1 y mu sub 2? Pero también. Y esto no me sirve, ¿verdad? Porque tienen que ser escalares, no todos nulos. ¿De acuerdo? No pasa nada. Supón que mu sub 0 sea distinto de 0. Entonces, hay dos opciones. Si mu sub 0 es positivo, ¿qué pasa con mu sub 1 y con mu sub 2?
Si mu sub 0 es positivo, es que mu Mucho sub 1 bueno es negativo, ¿no? mierda, ¿verdad? Y Porque es mucho verdad 2 que el mu sub positivo. 0 sería positivo, pero el problema es este que es negativo, porque todos tienen que ser en nuestras condiciones como, todos tienen que ser mayores o iguales que cero. Oye, que pueden ser algunos cero, pero no pueden ser ni todos cero ni alguno negativo, ¿verdad? Vale. Y si el mu sub 0 fuese negativo, claro, entonces el mu sub 1 es verdad que negativo por negativo nos queda positivo, pero es que entonces el mu sub 2, como es 6 veces mu sub 0, el mu sub 2 nos queda negativo, ¿verdad? Sí. Entonces, da igual qué opción tenga. En este sistema de ecuaciones nunca voy a encontrar escalares de modo que los tres sean simultáneamente positivos, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo? ¿Puede verificarse esta condición de óptimo de Fritz-Young? ¿Puedes encontrar escalares no todos nulos de modo que esto sea cero y todos los escalares sean mayores o iguales que cero? ¿Qué va? Entonces, como no se verifican las condiciones de óptimo de Fritz-Young, podemos concluir que el punto x rayita y rayita, que era el punto -1, -2, no es un óptimo, no es un mínimo local de nuestro problema P. Es decir, es que hemos cogido este punto porque al hacer el dibujito parecía que sí era el punto que estaba más cerca. Pues cuando hemos hecho las condiciones te he dicho, ten cuidado porque a lo mejor al dibujar te puedes equivocar, te puede dar una falsa sensación, puedes meter la pata. Lo que aparecía que sí que va a ser el mínimo resulta que no va a ser el mínimo. Entonces, te sirven estas condiciones para descartar. Y lo que te has ahorrado es tener que construir explícitamente todos esos conjuntos y ver si hay algún vector en esos conjuntos. Lo que hemos dicho aquí directamente es que algebraicamente no podemos construir ese vector. ¿Vale? Entonces, estas condiciones de óptimo de fricción son iguales que las que hemos hecho antes, solo que antes lo hemos hecho de forma geométrica y aquí lo estamos haciendo de forma algebraica, con cuentas. Solo que cogemos unas combinaciones muy concretas que son esas combinaciones positivas todo el rato. Para lo que sirven únicamente es para quitarte los puntos. ¿Vale?